Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos reunidos una vez más en estas conversaciones Web Café, hoy día con una conversación de verdad extraordinaria. Esta charla hoy día se llama Ecológica, la voz de la naturaleza para entender nuestros problemas. Dense cuenta, y vamos a estar con una persona alucinante. Ella se llama Bárbara Saavedra, es doctora en ecología y biología evolutiva, algo sencillo, directora en Chile del Wildlife Conservation Society, la WCS. ¿Cómo le va, doña Bárbara? Hola Federico, bien pues, contenta de estar aquí. Fenómeno, vamos a tener una conversación. Mira, yo estoy así, con todas las antenas paradas para aprender cosas, porque tengo muchas ganas de que tú nos introduzcas en temas que de pronto pueden parecer un poco complejos, pero tú tienes la capacidad de llevarlos de manera didáctica a todo el mundo. Y obviamente el objetivo de nuestra conversación es entregar herramientas para que la gente entienda mejor, de alguna manera, lo que está pasando, este panorama complejo que estamos viviendo hoy día. Y para eso yo quiero partir por elementos súper básicos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos instalar este concepto de biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Por qué es tan importante la biodiversidad? Oye, gracias por la invitación y el concepto de biodiversidad está instalado en el día a día en nuestro. Lo que pasa es que todavía no lo vemos. Es la manera moderna como se le llama a la naturaleza, ¿ya? Es un término reciente, acuñado a finales de los 70. Y si nosotros hacemos un recorrido mental de nuestro día, el tuyo, el mío, el del resto del planeta, partimos tomando agua en la mañana, nos duchamos, tomamos desayuno, comimos un pan, le untamos una palta a la hora de almuerzo, nos levantamos de una cama que está hecha de madera. Todo eso viene directa, respiramos aire, porque si no nos morimos. Todo aquello viene directa o indirectamente de la naturaleza y de la biodiversidad. Lo que estábamos conversando hace un minuto es la relación de los seres humanos con la naturaleza. ¿Pegada al parecer, Bárbara? Sí, está pegada. Estamos justo empezando la conversación y estábamos preguntándole respecto del valor y el Los humanos concepto de biodiversidad. Bárbara, ¿te quedaste un poquito pegada? Te quedaste un no, poquitito pegada. Entonces, para que retrocedas un poco, porque me ¿en interesa qué mucho lo que parte? estabais diciendo. Seguí hablando Estaba como diciendo loco. que, sí, está en la parte que nos estabais contando de que nosotros de alguna manera estamos instalados en el mundo, en esta relación con la naturaleza. Entonces, desde que respiramos aire y hasta ahí llegaste. Dijiste, respiramos aire, Exacto. porque si no, hiciste así y ahí mismo Y quedaste. ahí mismo me quedé. La existencia, desde lo más pequeño a lo más grande, depende directa o indirectamente de las cosas que nosotros obtenemos y hemos obtenido históricamente de la naturaleza. Pero mentalmente nos hemos alejado y creído que estamos disociados de ella. Y por lo tanto, nuestro mayor desafío hoy día es justamente recomponer en nuestra cabeza, en nuestro corazón y como consecuencia de ello en nuestro actuar, recomponer esta relación que es absolutamente indisoluble y vital para los humanos, que es que nosotros los humanos somos naturaleza, punto. Y por lo tanto ese es el mensaje más potente que hoy día tenemos que rescatar de la conversación, o quizá el primer mensaje más potente. Claro, porque a propósito de lo que tú decías, y es maravilloso cuando efectivamente uno cae en la cuenta que todo el problema ontológico, si quieres, existencial, ha sido cómo desarrollar una estrategia para desvincularnos de la naturaleza. Pero tú, como bien dices, esa desvinculación no puede hacernos olvidar que somos parte de un mismo sistema. Y por lo tanto, si bien existencialmente podemos estar separados de la naturaleza, biológicamente no lo podemos estar. ¿Sí? Y eso me parece Exacto. que es relevante. Sí, Exactamente. Hoy, eh, sí, biológica y existencialmente también son parte de una misma cosa. Lo que tú dices quizás son los aprendizajes más grandes también que surgen del momento que estamos viviendo de la pandemia ahora, es que somos parte de un mismo sistema y que estamos conectados unos con otros y que dependemos de unos con otros. Si tenemos nosotros naturaleza sana, podemos tener sociedades sanas de la misma manera. El ejemplo de la pandemia es el mejor, peor ejemplo, en el amplio sentido de la palabra,
de cómo el desdén que hemos tenido por natura se nos devuelve como un boomerang, esta vez a una escala global. Pero eso ocurre en todos los niveles. Nosotros como un país, que somos un país bastante particular, por llamarlo de alguna manera, los problemas y el boomerang de vuelta de la naturaleza está en muchas partes. Está en la sobreexplotación de los recursos pesqueros, está en las zonas de sacrificio, está cuando tenemos problemas de abastecimiento de agua porque hemos sobreexplotado napas, cuando hemos contaminado cosas. La gran diferencia es que ahí ese sistema era un sistema más pequeño, agotado, y el desdén hacia la naturaleza se devolvía a una población fundamentalmente local. Pero hoy día lo que ha hecho la pandemia es un poquito mostrar esto a la gran dimensión global que es la biosfera completa. Pero los principios son exactamente los mismos. Somos un sistema, estamos conectados, dependemos unos de otros y todo lo que necesitamos para vivir, para sobrevivir, para vivir bien, para estar sanos, para tener un buen pasar, depende directa o indirectamente de la naturaleza. Estemos donde estemos, en el momento en que estemos. Fenómeno. Y por lo tanto, me gustaría que tú nos contaras el vínculo, la relación entre, por supuesto, un elemento tan relevante hoy día como el cambio climático y la biodiversidad. Porque evidentemente, según el planteamiento que tú nos haces, están absolutamente vinculados, ¿no? Bueno, como te decía hace un momento, el oxígeno que nosotros respiramos, que está en la atmósfera, es un oxígeno que fue producido por naturaleza. Claro que fue hace muchos millones de años atrás. De la misma manera, hoy día nosotros como humanos estamos emitiendo, mandando moléculas de carbono o de CO2 hacia la atmósfera y generando acumulación de gases de efecto invernadero que hace que se acumule, que cambie, que aumenten y cambien las temperaturas, el clima se manifiesta de distintas maneras. La máquina más importante para capturar carbono es la naturaleza, son los ecosistemas vivos, son los bosques, son los humedales, son los ecosistemas costeros, son los organismos que están en el océano. Ellos naturalmente, las plantas hacen esto en cualquiera de su forma, en forma de alga, en forma de un árbol, en forma de un pequeño musgo que está en la superficie de las turberas de Patagonia, toman el CO2 que está en la atmósfera, lo capturan, lo transforman en su propio cuerpo y de esa manera lo quitan de la atmósfera. Esa máquina natural de capturar carbono y de mantenerla fuera de la atmósfera es la tarea que hoy día necesitamos promover para poder prevenir los efectos del cambio climático y adaptarnos de una mejor manera. Y ahí se ha demostrado que más de un tercio de la solución a los problemas del cambio climático, tanto en su parte de mitigación como en su parte de adaptación, vienen de mantener naturaleza sana. Y eso es muy interesante, porque siempre estamos nosotros con esto que hablábamos hace un minuto, esta disociación mental entre humano y naturaleza. Estamos siempre pensando en la última innovación, el espejo más gigante, las cosas más sofisticadas para poder revertir los patrones de calentamiento global, cuando lo único que tenemos que hacer es volver al origen nuestro, que somos parte de la naturaleza, que la máquina más eficiente para capturar carbono es la naturaleza, y por lo tanto tenemos que invertir en mantener esa naturaleza sana, pujante, diversa, ubicua, activa. Y esa es la mejor inversión que podemos hacer para protegernos por el cambio, por los problemas que derivan del cambio climático, especialmente en un país como Chile, que es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Eso te iba a decir, claro, Chile es especialmente vulnerable como territorio. Exactamente, es un país muy, muy vulnerable. Hay una serie de criterios, 9 criterios que definen cuáles son los países más vulnerables, que tienen que ver con los que tienen mayor línea de costa, los que tienen zonas de montaña, los que tienen zonas áridas, y todo eso, 7 de esos 9 criterios, Chile los tiene. Por lo tanto, somos efectivamente un país muy, muy vulnerable, pero a la misma vez, a diferencia de otros países, especialmente del mundo desarrollado, somos un país rico en naturaleza. Por lo tanto, tenemos un buffer natural sobre el cual sostener a nuestro bienestar y poder adaptarnos. Y ese buffer natural es la biodiversidad de Chile, que es una biodiversidad muy particular, extremadamente valiosa, porque no solamente porque es la única que tenemos, sino porque además Chile es una isla biogeográfica y tiene ciertas particularidades que no existen en otros lados,
lo que nosotros damos por sentado, que nos parece, lo desdeñamos porque no es europeo, por ejemplo, el boldo, el espino, toda esta vegetación que nosotros vemos a las salidas de Santiago, en los cerros, y la gente dice, oye, pero es que aquí no hay napo, ¿ah? Todo eso son cosas que existen solamente en esta parte del mundo, y son verdaderas joyas de la naturaleza, y no solamente son las que nos pueden ayudar a protegernos de los embistes del cambio climático, sino también le lleva como agregado, dado que es naturaleza y es biodiversidad, todas las otras cosas que provee la naturaleza y que son igualmente importantes para los temas de cambio climático. Una de ellas, por ejemplo, es la provisión y mantención de agua. Otra tiene que ver, especialmente en las ciudades, esto es importante, lo que tiene que ver con la amortiguación a las olas de calor. La naturaleza es realmente un espacio, uno lo puede pensar incluso cuando camina en una vereda asoleada en el verano y pasas por debajo de un árbol, inmediatamente sientes la diferencia. Bueno, el traer de vuelta la naturaleza a Chile, hacerla florecer en toda su diversidad, son estupendos elementos para poder resistir los efectos de la sequía, los efectos del calor, los efectos de las inundaciones, que son las cosas que derivan cómo se va a manifestar el cambio climático en países como, en zonas como donde estamos nosotros ahora, aquí en Chile Central. Lo que estaba contándonos respecto de Chile, porque además a mí yo he tenido la fortuna de viajar por un par de lugares. Y claro, y de repente yo en algún momento de joven pensaba, pucha, Chile es muy diverso, ¿cierto? Geomorfológicamente, ¿cierto? Geomórficamente, paisajística y climáticamente, pero de repente caí en la cuenta que en realidad habían países que tenían la misma diversidad que nosotros, sin embargo esa diversidad no estaba ordenada como aquí. Nosotros aquí tenemos una suerte de esquema, ¿no? Territorial que va desde lo más seco, ¿sí? Y cálido, hasta lo más frío y húmedo, y va gradualmente enfriándose, ¿no? Siempre tenemos a la izquierda, si miramos hacia el norte, el Océano Pacífico, y siempre hacia la derecha, la cordillera de los Andes, en cualquiera de sus versiones. Es fenómeno. Esto es realmente, yo creo que Chile es un país que siempre los ríos corren de derecha a izquierda, mirando hacia el norte. Es fenómeno. Entonces, a mí me encantaría que Chile se usara como una plataforma didáctica, ¿sí? En términos ecológicos, ¿no? En términos ecosistémicos. Yo creo que nosotros tenemos un país realmente increíble, increíble. Y que tiendo a pensar que nuestro país es una suerte de poesía territorial, ¿no? Que se escribe siempre como un poema, ¿cierto? En el transversal, sin embargo, se habita longitudinalmente. Es fenómeno, es fenómeno. Pero Sí, bueno, estoy yendo... Sí. No, está muy interesante porque yo también he pensado bastante en eso. Bueno, nosotros conocemos el ordenamiento de la naturaleza aquí, no es natural, pero cada parte tiene sus propios ordenamientos distintos y uno puede tener estas referencias, ¿ah? En el caso nuestro, en los Andes, es el desierto en el norte, en la zona austral en el sur, en otras partes es el Sahara o es el Gobi, son distintos referentes, o es el Atlántico o es el Pacífico. Pero hay una cosa que me parece importante destacar aquí. Chile es un país mucho más grande que su franja de tierra. Nosotros tenemos un mar que es gigantesco y que, como decía, tenemos un maritorio. Un tremendo maritorio que supera en muchos números el terreno terrestre. Como nosotros somos animales terrestres, tendemos a olvidar esa otra parte, pero es importante ensanchar la mirada del territorio chileno y también llevarla desde lo más alto, porque esa es otra particularidad. Nosotros tenemos en unos pocos kilómetros, podemos estar en la cumbre de los cerros aquí de los Andes, y en unos pocos kilómetros nos vamos a 9.000 metros de profundidad en las fosas de Atacama. Entonces Chile no solamente es un país mucho más ancho de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar, sino también es mucho más profundo y mucho más accidentado y bien loquillo, ¿eh? Porque innatamente, intrínsecamente es diverso. Y esa diversidad, desafortunadamente, hemos hecho un esfuerzo por borrarla. Tenemos producto de aquello, largas historias de pueblos originarios que han sido distintos. Tenemos en el norte, en el Valle de Azapa, los chinchorros,
hasta tenemos los Yamana o los Selknam en el archipiélago fueguino, y entre medio una diversidad de relaciones distintas de los humanos con su propia naturaleza. Y esa diversidad es constitutiva de lo que es la vida, y ciertamente debiera ser un emblema, pienso yo, del país que necesitamos construir en torno al reconocimiento de esta relación indisoluble entre lo que somos los seres humanos con nuestras naturalezas, y que florece de distinta manera en distintas partes. Y eso es realmente el poema de Chile, creo yo. El poema de Chile hacia el pasado, y también el poema de Chile que tenemos que fortalecer hacia el futuro. Eso pienso. Ahora, y por lo tanto, en esta labor, podríamos decir, de reactivación verde, ¿cierto? De despertar verde, ¿cómo la gente puede sumarse a este cambio? ¿Cómo pueden aportar de alguna manera en este proceso, ¿no? Bueno, lo que yo le comento a todo el mundo, la transformación que tenemos que hacer como humanidad es tan gigante, es tan grande, es tan brutalmente impensada, y como somos parte de un sistema muy complejo, podemos entrar en esta transformación desde cualquier esquina, ¿no? Algunos van a entrar en la transformación de la educación primaria, otros van a entrar en la transformación de la construcción urbana, otros van a entrar en la transformación desde las ciencias, otros van a entrar desde la política, desde las leyes, etc. Ahora, la gente común y corriente se cuelga un poco de estas transformaciones más grandes sin reconocer que cada uno, que tenemos que movernos a dos niveles. Es como el mismo tema de la pandemia ahora. O sea, hay una cosa que es sistémica, en el cual tiene que haber decisiones que tienen que ser tomadas por los que saben a una escala grande de país, de comunas, etcétera, pero uno también tiene que hacer su parte. No te podés ir a una fiesta a juntar 500 personas porque no estáis cumpliendo con tu parte, y por lo tanto aportas a que se disemine un virus que te va a venir de vuelta como un boomerang igual. Entonces es lo mismo con el tema de la conservación de la biodiversidad, de la reactivación verde y finalmente de la transformación que tenemos que hacer como sociedad. Y en el caso específico de lo que tiene que ver con el cambio climático y biodiversidad, Chile tiene una de sus más grandes deudas, es la inversión en naturaleza y en conservación. Somos uno de los países que menos invierte en conservación de biodiversidad. Por lo tanto, tenemos que buscar las formas de poder canalizar recursos hacia la conservación de la biodiversidad. Y como yo dije hace un minuto, la conservación de la naturaleza es la mejor máquina y el mejor remedio para combatir en el largo plazo los efectos del cambio climático. Y entonces cuando uno compra cosas, por ejemplo, o toma decisiones, cásate con las decisiones que tengan que ver con conservar naturaleza, y especialmente con lo que tiene que ver con conservar la naturaleza que te es propia, de tu país, de tu comuna, de tu región. En el caso del Banco de Santander, ellos hace un rato están en una campaña de que la gente por sus compras obtiene un pequeño cálculo de cuál es la cantidad de carbono que emite por aquello. Y eso se puede... el programa Huella de Carbono, así se llama. Bueno, y eso es una cosa a nivel individual, lo hacen las empresas, lo hacen los países. Chile se acaba de comprometer en un compromiso extremadamente desafiante y de liderazgo a nivel global con ser un país carbono neutro. Eso es muy positivo, pero también uno puede comprometerse como persona y entonces mitigar tu propia huella. Y eso se puede hacer, ahí hay cálculo, hay una forma, y apoya a los proyectos que están conservando diversidad en tu país. Nosotros tenemos un proyecto maravilloso, hermoso, que invito a la gente a visitar en Tierra del Fuego, que es parte de ese programa, el Parque Caruquinca, en la isla de Tierra del Fuego, que es el área protegida más grande que existe en esta isla, y que protege los mayores y mejores bosques que existen en el mundo a esa latitud. Imagínate el mundo a la latitud de los 54, no hay otra tierra más que la Tierra del Fuego. Y los mejores bosques tenemos que protegerlos, están ahí en este Parque Caruquinca. Y olvídate lo que es comerse una lechuga ahí, o sea, hacer cualquier intervención está muy, muy lejos. Por lo tanto, cualquier aporte para que nos ayude a nosotros a realmente implementar la conservación en ese territorio, bienvenido sea. Pero como ese, hay muchas, muchas iniciativas a lo largo de Chile con las cuales la gente como tú, como yo, pueden comprometerse y empezar a materializar este camino de transformación.
salir del discurso a una acción, aunque sea pequeña, y con eso van a ir viniendo otras cosas. Yo creo que es una buena invitación y es súper necesaria por lo demás. Estáis diciendo, Bárbara, estamos conversando con Bárbara Saavedra, justamente del valor y la importancia de la biodiversidad, de una mirada más bien ecosistémica respecto al problema. Bárbara, ¿y cómo esto aterriza a nivel institucional, por ejemplo? ¿Cómo aterriza esto? Porque claro, todos sabemos que tiene que llegar al individuo, pero ¿cómo lo manejamos en ese nivel inabordable a veces para una persona institucionalmente, ¿no? Organizaciones que nos trascienden en algunos casos. ¿Cómo en Chile tenemos instituciones que estén dedicadas a esto, o más bien sigue siendo un asunto de personas que tienen un planteamiento y una claridad extraordinaria como la tuya? Sí, Chile tiene un Ministerio de Medio Ambiente que es un ministerio joven, ¿ya? Que también hay que fortalecer. Tenemos un sistema, o mucha gente que tiene áreas de protección, hay legislaciones de distinto nivel, todo muy disperso todavía. Pero necesitamos una ley que se apruebe, que es la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que está en nuestro Congreso hace más de 9 años, y que nos va a permitir dar un salto. Estamos muy atrás en comparación a otros países de la región, y eso es una pieza que hay que terminar de construir, fortalecer el Ministerio de Medio Ambiente. Pero sí, espérame un poco, tenemos... Bárbara. Hay una ley hace 9 años en el Congreso. Un proyecto de ley que hace 9 años. Exactamente. Es una deuda que tenemos como país y que yo espero que se pueda saldar prontamente, que es justamente aprobar esta ley que permite completar la estructura básica del Ministerio de Medio Ambiente, y por lo tanto va a dar una posibilidad de ir reuniendo todas estas piezas que tocan directa o indirectamente lo que es conservación y que hoy día están alojadas en distintos espacios, de manera tal de darle un carácter sistémico, y además de catalizar y amplificar los procesos de cuidado del medio ambiente que tenemos que poner en la base de nuestras decisiones si queremos seguir un poquito hacia el futuro como país. Sí, es una deuda que tenemos. Yo cuando te escucho hablar, lo encuentro maravilloso, la claridad, pero estoy tratando de entender, nosotros estamos muy lejos en algunos casos, o sea, desde la conciencia hasta la operación, digamos. Yo lo veo específicamente, Bárbara, algo que puede sonar súper cotidiano, que es básicamente la basura. A mí me sorprende, yo ahora en pandemia me he sorprendido primero con la cantidad de basura que uno genera, ¿no? O sea, yo vivo con mi señora, somos 2 personas solamente en una casa relativamente chiquitita, no relativamente chiquitita, chiquitita, y a mí me sorprende porque esa basura que antes yo sacaba, yo la veía siempre como de un grupo muy grande que me trascendía, pero ahora sé que esa basura la produje yo mismo con una persona más que mi señora. Y de pronto es una cuestión gigante, y a la semana termino por sacar mucha basura. Y ninguna de esa basura yo me preocupé de separarla. ¿Te fijas? Yo tengo la anécdota de un amigo mío que llegó a vivir a Londres y el primer mes le dejaron una cartita diciendo: estimado señor, le rogamos, sabemos que usted viene llegando, pero le rogamos a usted tener prácticas que estén vinculadas a la separación de las basuras en estos ítems, todo. Y él dijo: bueno, no, se lo voy a empezar a hacer de a poco. Al mes siguiente llegó ya una cosa que no era una carta muy buena onda, sino que era una carta: señor, en 3 días más, si no lo hace, le vamos a sacar una multa grande. ¿Te fijas? Era un desde. Y nosotros ni siquiera hemos entrado en ese desde. ¿Te fijas? Claro, en otras cosas sí hemos entrado de a poquitito en el desde, ¿no? Pero yo veo cómo al final esto es una batalla que casi estamos peleando contra cosas inabordables. ¿Cómo partir, Bárbara? Eso es lo que no sé si me entendiste. Esto es un tema que me golpea muy directamente y no sé desde dónde abordarlo, porque aquí deberíamos entender que nuestros hijos en el colegio deberían estar vinculados con estos conceptos desde el día 0, ¿te fijas? Y no cuando ya uno es profesional.
¿no? Desde el día cero estar vinculado, entender el valor que tienen los bosques nativos, por ejemplo, el valor que tiene, yo conservo una quebrada que tengo con sus árboles nativos como si fuese la joya más maravillosa que yo tengo, digamos, ¿no? Y la limpio y la cuido y pucha, y la gente me dice, tú estás loco, esos árboles los cuidáis más que... Sí, pero es que me encanta. ¿Cómo se hace desde nosotros, Bárbara? Desde nosotros como individuos para llegar a este sistema social. Bueno, todos estos son procesos de aprendizaje, los ingleses que tú mencionas tampoco es una cosa que nacieron así, la han ido construyendo y están construyendo a la par cosas que nosotros estamos construyendo con ellos también. Tenemos, no hay que mirarse menos, digamos, ya nosotros tenemos una Perfecto. gran capacidad y la humanidad en sí misma está muy atrasada en estos temas, todo esto es muy nuevo. Lo segundo es que tenemos que tomar conciencia de que somos parte de, y por lo tanto, en ese ser parte hay que tomar acciones consistentes con ciertas cosas. Chile ha tenido en los últimos años un gran crecimiento de organizaciones, de legislaciones, que están apuntando en el sentido correcto. Y uno, si quiere realmente fortalecer y amplificar las decisiones o empezar a abordar los problemas que uno ve como el de la basura, tiene que salir a buscar esas organizaciones, tiene que salir a aliarse con otro, a hacer fuerza común, porque todos tenemos los mismos problemas. Hay otro nivel que tiene que ver con elegir gente y representantes que esté posicionado y que tenga conciencia de esto y que actúe acorde con ello. Eso también es interesante. Nosotros como país estamos hoy día transitando y cuestionando todo nuestro sistema político y por lo tanto hay también que traer esa discusión esta componente medioambiental, ¿no? Esta idea de que la economía va a funcionar o que Chile va a funcionar solamente por crecimiento es totalmente irreal, porque eso depende de que nosotros tengamos ecosistemas sanos para poder mantener este patrimonio común que es la biodiversidad, que es súper invisible, pero que paradojalmente aparece cuando lo perdemos, cuando se nos queman los bosques, cuando se nos agotan los recursos pesqueros, cuando perdemos y vemos las bahías contaminadas porque perdió nuestra bahía la capacidad ecológica de limpiarse, etcétera. Entonces, también tenemos que movernos y elegir representantes que se comprometan con aquello. Cada uno tiene que hacer su parte, los científicos y las científicas tienen que abordar estos temas. En educación se tiene que hablar de esto. Yo participo mucho de la Sociedad de Ecología de Chile y una de las cosas, una deuda que tenemos, por ejemplo, como país es que cada persona que está en la universidad tenga clases de ecología, así como tiene de matemática y tiene de castellano, tiene que entender que somos parte de un sistema, cómo funcionan esos sistemas, para que salgan letrados en ecología y por lo tanto puedan mirar sus propias decisiones con los ojos del sistema en el cual somos parte. Entonces, lo más importante es darse cuenta que uno aquí tiene que tomar acción y tiene que letrarse. El hecho que tú estés hoy día hablando conmigo ya es una acción, porque esto amplifica un mensaje que normalmente no aparece en los medios, que es invisible todavía. En otros países es un poco más visible, pero todos estamos al debe con eso. Y a la vez lo que quiero destacar es que, claro, tú mencionas tu casa, pero yo conozco Chile desde cerca de Viviri hasta el Cabo de Horno, y en todas partes hay gente organizada, con motivaciones, comprometida con sus territorios, con muchas ganas, a veces les faltan ciertos conocimientos, ciertas cosas, pero están en el sentido correcto, y hay que salir a buscar esos aliados en los distintos espacios, mirar al lado, informarse, buscar, elegir, comprometerse, y eso son transformaciones mucho más profundas y que de refilón van a tener impacto en el bienestar de nosotros como sociedad completa. Y esa es la gracia de darse cuenta de que hay una matriz común que nos conecta a todos, que es la biodiversidad, que no es una cosa que uno se pueda apropiar, pero sí que depende de ella y que puede entrar a su cuidado desde donde quiera que uno esté parado. Y que no es una tarea de una vez, es una cosa permanente. Es como respirar, no, uno no puede dejar de hacerlo. Y por lo tanto tenemos que aprender a vivir y con ese gran patrimonio natural que finalmente somos nosotros mismos y alimentarlo en toda su diversidad.
Bárbara, es que encuentro alucinante lo que estamos hablando y de verdad me parece maravilloso todo. O sea, yo encuentro que por de pronto, sí, yo llegaba la otra vez hasta soñar con que en los colegios bastaría que se hicieran clases de toponimia y que a la gente se le enseñara las razones y los por qué ese lugar donde vive se llama así. Tan sencillo como eso. Rancagua, Pichilemu, te fijáis, Codewa. Ah, Curicó, listo. claro. Curicó, te fijáis, bastaría que la gente se conecte con esos nombres, a través del lenguaje, con la toponimia, ¿cierto? Como el lenguaje de alguna manera lo que hace es dar cuenta de un sistema, de un ecosistema, ¿no? Que es maravilloso. Y eso ya sería un paso increíble. Ahora, a mí me gustaría que tú hicieras un esfuerzo grande y nos explicarais a todos qué es la huella de carbono, porque yo soy una persona que también he estado metido y a mí me sorprende cómo, por ejemplo, desde la perspectiva mía, nuestras ciudades, desde 40 años hasta ahora, han entrado en un proceso de magnificación de sus huellas de carbono. Todos nosotros tenemos que movernos distancias brutales para ir a trabajar y después volver a nuestra casa. O sea, si a cada uno de los habitantes de Santiago nos sacara la huella de carbono, sería brutal. Entonces, yo quiero que tú me cuentes qué es, cómo le explicamos a la gente qué es la huella de carbono. Bueno, en el fondo, cada actividad humana, incluso respirar, libera cierto carbono a la atmósfera, y hay actividades industriales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con consumo de fósiles, de combustibles fósiles, lo que hace es quemar esa materia y como producto de esa quema libera como residuo estos gases hacia la atmósfera. Entonces, dependiendo de cómo uno haga las cosas, es una huella más o menos grande. Hay actividades que liberan mucho más cantidad de carbono, no sé, la producción de ciertos minerales, la agricultura súper gigante, industrial, todo lo que tiene que ver con calefacción. Hay combustibles fósiles que liberan mucho más carbono que otros, etc. Entonces, esa es la huella. Todos nosotros, por el solo hecho de existir, liberamos al momento de respirar, inhalamos oxígeno y liberamos CO2, y eso ocurre en todos los sistemas vivos, y nosotros además le sumamos los sistemas de producción que liberan mucho carbono a la atmósfera, y que en otros casos ni siquiera es solamente carbono, son otros gases como el metano, que es mucho más dañino. Entonces, el desafío que nosotros tenemos, bueno, eso a una escala normal da un poco lo mismo, pero resulta que ahora tenemos industrias tan gigantes, destrucciones tan masivas que van a la par con la destrucción de los humedales, con la destrucción de los bosques, que además en sí mismo la materia Población orgánica, que tiene que comer, claro, claro. la materia orgánica que estaba contenida en esos bosques se libera como CO2 hacia la atmósfera, el construir con cemento, una serie de cosas que son liberaciones masivas. Si nosotros tuviésemos ecosistemas sanos y pujantes, activamente capturando carbono, por ejemplo, lo más probable es que esa huella no fuese tan importante. Pero resulta que hemos ido a la par con aumentando la producción de CO2, degradando la naturaleza, y por lo tanto la capacidad de la naturaleza de capturar ese carbono y dejarlo confinado en sus estructuras vivas, como madera, como cuerpos de animales que están en el mar, etc. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por desacoplar lo que es nuestra actividad eh, de la huella de carbono, crecer sin contaminar, y eso es posible por muchas vías que tienen. No hay una sola solución a nivel global, eso también tenemos que entenderlo. Cada uno vamos a tener que ser muy creativos, porque esto es todo diverso, es todo distinto. Hay filtros que te ayudan en algunos casos, hay otras, por ejemplo, la restauración de humedales. Nosotros tenemos en Chile, tú seguramente los conoces, unos humedales que son sensacionales, que son las turberas, los ecosistemas de turberas, que son los ecosistemas terrestres que tienen mayor capacidad de captura de carbono, incluso mucho más que los bosques nativos.
y nadie los conoce, y entonces vamos y los destruimos, les pasamos un camino por el medio, y toda esa destrucción libera carbono para la atmósfera, y metano, y otra serie de cosas que mejor ni pensar. Entonces, bueno, no le pasemos el camino por el medio, pasémoselo por el lado, restauremos los humedales. Nosotros tenemos humedales desde el Utah hasta Tierra del Fuego, el lago Fañano, no sé qué. No los destruyamos, porque los ecosistemas más eficientes para capturar carbono son los humedales, o la costa de Chile. Todo lo que son los ecosistemas costeros son tremendamente importantes para capturar carbono. Entonces tenemos que hacer este desacople de lo que es crecimiento y desarrollo con lo que es generación de CO2 y huella de carbono en el fondo. Y en eso estamos. Hay, como te digo, distintas soluciones, y cada uno tiene que aportar con la que pueda, y aportar para que a un nivel mayor, sistémico, a nivel de toma de decisiones administrativas, de toma de decisiones políticas, este mensaje se instale y se amplifique de vuelta de una buena manera. Pero una transformación bien profunda, ¿ah? Y que parte de la base con lo que estábamos hablando hace un momento, de que no somos distintos los humanos de la naturaleza. Somos animales que dependemos de estos sistemas, y que en la medida que degradamos claro, estos somos sistemas, seres biológicos. exacto, somos, claro. Y los seres biológicos vivimos en espacios ecológicos, ¿ah? Y por lo tanto hay que aplicar parte de esa lógica para la toma de decisiones, si es que queremos proyectarnos hacia el futuro en espacios de bienestar. Y además entrar en una dinámica de consumo responsable, que yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, así como estábamos diciendo, no le pasemos el camino por el medio al humedal. Esto va desde grandes decisiones hasta decisiones individuales, como es, por ejemplo, el consumo responsable. ¿Cómo me hago cargo yo de lo que te decía, cómo me hago consciente y cargo yo de que genero una bolsa de basura al día, digamos? ¿Qué es lo que hay adentro de eso? ¿Qué materiales son? ¿Te fijas? Eso me parece que es clave, que la gente empiece a asumir el desafío de tener estándares de consumo, ¿sí? Que sean sustentables, ¿no? Responsables. Sí, Bárbara, pues, ahí está. Ahí. Es una gran... ¿ah? Dime que no te escuché porque se cortó un poco la comunicación. Oye, lo que estaba comentando es que el tema del consumo es muy importante, porque nosotros tenemos que construir una economía y restaurar nuestra economía y recuperarla, desacoplarla de lo que es el mercado por sí mismo, porque hay que derivar el mercado a cosas que tengan sentido para el bienestar común también, no solamente satisfacer ciertas necesidades inventadas. Y ahí cada uno tiene que cumplir su rol, porque los mayores centros de consumo son los países desarrollados. Cada uno tiene que cumplir su rol. Nosotros, claro, tenemos como país chileno ciertos estados de consumo, pero mayores consumos, uno va a tener que tomar la decisión en relación a lo que consume y lo que demanda de los que proveen, y nosotros podemos acceder a una cierta parte, pero también construir una economía que esté basada en consumo de cosas que nos hagan bien. Y, por ejemplo, una economía de la conservación es muy, muy importante, de la conservación de la biodiversidad. Hay que asignar, hay que reconocer, y cuando uno piensa en sustentabilidad, siempre se dice que la sustentabilidad tiene tres patas, ¿no? La pata económica, la pata social y la pata ambiental. Pero resulta que la pata ambiental siempre es como de este porte, así chiquitita. ¿Ah? Tenemos que hacerla crecer. El síndrome del cangrejo violinista, que tiene un brazo gigante, claro, así, otro brazo totalmente chiquitito. Asimétrico. Entonces tenemos que ponernos creativos para ir haciendo crecer estas otras patas de nuestra mesa de la sustentabilidad. No solo la económica, que pensamos que habíamos sido exitosos, pero hemos tenido muchos problemas también. Y la social, obviamente que hay que hacerse cargo, ya está, Chile ha quedado más que demostrado aquello, pero la ambiental no puede ser de este porte, ¿ah? Tiene que ser una cosa, y ahí van a aparecer oportunidades justamente de transformación de nuestra manera de consumo, ciertamente. Consumo local, por ejemplo, es súper importante,
producción local es súper importante, lo que hemos visto en las ciudades, hay que traer de vuelta a los huertos urbanos, tenemos que satisfacer, tenemos que mantener producción en las cercanías de las ciudades, tenemos que transformar y vivir más cerca de donde trabajamos, una serie de cosas que todo el mundo las sabe, si esto no hay que reinventar la rueda, todo esto es súper conocido, pero hay que hacerlo, salir del discurso, y eso también a nosotros nos cuesta darnos el salto. Y yo te digo, yo que trabajo en temas de conservación, y estoy vieja y he visto, he participado durante muchos años en distintos procesos, las transformaciones ocurren. Y cuando ocurren, todo el mundo se siente bien y se beneficia. Entonces, ni nos vamos a ir dando cuenta y nos vamos a ir sintiendo mucho mejor, en el amplio sentido de la palabra. Así que yo todavía tengo esperanza en ese. Maravilloso. Estamos conversando con Bárbara Saavedra, justamente de ecología, del valor de la mirada sistémica y ecológica, ¿no? La biodiversidad, entre otras cosas. Bárbara, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Se quedó pegada Bárbara de nuevo. Ahí me escuchas. Entrecortada, sí. Pero ahí ya estáis de vuelta. Bárbara, yo ya estoy recibiendo preguntas que me gustaría ir leyéndotelas. Aquí tengo la primera que me parece fenómeno. Abro comillas. ¿Qué efectos positivos visibles se podrían dar en el mundo gracias al COVID? Porque ahora vemos animales en las calles, libres. Bueno, el primer efecto es darnos cuenta de que estamos todos conectados. Eso es, en el fondo, se hizo patente que somos todos parte de un mismo sistema, aunque haya mucha gente que se ha empeñado por creer que están en otra parte, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, la naturaleza sabemos que está ahí y eso es importante. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darle espacio a que la naturaleza vuelva. Es una muy simple, en el sentido de reconocer que hay un otro que es distinto a ti, que depende de ti y que tú dependes de ese otro, sea una planta, sea un animal, etcétera, y que tienes que ver la manera de coexistir. Eso quiere decir que pues, tienes que tener cercos que permitan el movimiento, que tienes que traer de vuelta, revegetar lo que son las quebradas, restaurar los ecosistemas aledaños y periurbanos, hacer corredores de vegetación nativa en las ciudades, por ejemplo. Esa es una manera de hacerse cargo, de dejar que la naturaleza vuelva a uno, ¿ah? Porque está ahí la naturaleza. Y esto pienso que no es tan complicado de hacer, especialmente en grandes ciudades. Nosotros tenemos la precordillera aquí absolutamente al lado. Pero si no hacemos nada, esta naturaleza se va a replegar como antes. No va a haber mucho que hacer, va a ser muy transitorio que estamos viendo hoy día. Federico, ¿te acordó esto de nuevo? Te estoy escuchando entrecortada, pero me parece que logré captar la idea de tu respuesta. Tengo otra pregunta, Bárbara. Abro comillas, ¿crees que en Chile hay una conciencia y o preocupación por la conservación de los espacios naturales? Cierro comillas. Hemos hablado de eso, pero yo creo que es bueno que la gente haga y se sobrescriba esa respuesta, digamos. Chile es uno de los países más antiguos en crear áreas protegidas. Tenemos una de las áreas protegidas más antiguas de la región. Siempre ha habido como una noción de esto, pero siempre hemos tenido la idea de que la naturaleza es algo que queda lejos, allá en un área protegida o en un parque en la Patagonia. Y eso hay que darle un poco vuelta. La naturaleza está en todas partes y en cada parte es propia de ese lugar. Y entonces, si la gente tiene conciencia, especialmente las personas que viven cercanas en las áreas o más cercanas a las áreas protegidas. Pero también hay cada vez más personas y más organizaciones que se están dando cuenta de esto. Y como digo, institucionalmente también estamos en un proceso de transición. Yo pienso que un poco a palos hemos ido entendiendo de nuestra relación tan fuerte
con la natura, pero el salto más grande que tenemos que hacer es que en los espacios donde nosotros estamos, urbanos, los espacios productivos, son también espacios para la naturaleza y donde tenemos que traer de vuelta especies que son propias de los lugares, en espacios claves como los humedales, como los cursos de agua, como las quebradas, y hay que focalizar los esfuerzos también fuera, no solamente dentro, sino que fuera de las áreas protegidas, porque la mayor parte de la gente está fuera de esa zona. Yo pienso que sí, es una cuestión cultural también instalado y que los medios mucho a mover, es el interés mismo por la naturaleza. Te perdimos, Bárbara, ahí. Pero era una colita lo que se perdió. Otra pregunta y que se vincula con lo que acabas de decir, porque tú hablaste de áreas urbanas y efectivamente ese es un tema que, como te decía, a mí por lo menos me interesa mucho, lo encuentro muy atingente, digamos. Dice, abro comillas, en la región de Valparaíso hay espacios naturales que cada vez se hacen más pequeños para dar espacio a la construcción de viviendas. Por ejemplo, las dunas, la roca oceánica. ¿Por qué no hay una reglamentación que impida que se toquen estos espacios? Cierro comillas. Eso yo creo que aplica no solo para Valparaíso, sino para todas las ciudades de Chile, digamos, ¿cierto? ¿Me Sí, escuchaste? puede ¿Sí? ser una deuda, hay que exigir los planes, hay que participar en los planes reguladores. Sí, te escuché, yo soy de Valparaíso, conozco perfectamente Ya. lo que pasa ahí, sé exactamente lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la roca oceánica, que es una roca de mi infancia, y te digo, esos son resabios de un mal entendimiento de lo que es el desarrollo y que tenemos que cambiar. Y una manera de cambiarlo es participar activamente en los planes reguladores. Es que la gente se tome y activamente, no, activamente participe y demande planes reguladores que se hagan cargo de eso. En el, por ejemplo, de las dunas, hay una organización que trabaja en temas de dunas. La conservación de la costa, existe el Observatorio de la Costa. Hay que reunir esfuerzos para poder levantar la voz. Si uno trata como llanera solitaria de resolver estas cuestiones, no va a llegar a ninguna parte. Y por lo tanto, hay que reunir esfuerzos a nivel municipal, con los centros de estudio, con las organizaciones de base, con los medios de comunicación. Hay que invitar a que los bancos financien proyectos que sean proyectos ecológicamente sustentables. Entonces, cada uno tiene que jugar su parte y hay que llamar la atención de aquello y exigir mayores estándares. Si no, nos vamos a ir comiendo cada uno de los espacios naturales, como esa serpiente que se come a sí misma, ¿no? Cada uno de los espacios naturales se va quedando Claro. para finalmente terminar morfando Comiéndose a uno mismo, ¿cierto? Esta a culebra que se va nosotros mismos. fagocitando, claro, que se va fagocitando a sí misma. Ahora, claro, esa es un poco la historia de todas nuestras ciudades y lamentablemente es una experiencia que yo por lo menos veo que no se ha tomado la conciencia absolutamente. Pero en todo caso, Bárbara, te agradezco mucho esta conversación. He aprendido como diablo, sobre todo tú tienes una pasión que se transmite y que a uno le dan ganas de inmediatamente empezar a actuar. Y ojalá que estemos cada día un poco más cerca de transformarnos en un país consciente del valor de la naturaleza. Yo creo que ahí está la clave. A mí me parece que todo esto parte de un asunto de conciencia. ¿Ah? Pero de verdad te agradezco muchísimo, Bárbara, por esta conversación. Espero que a la gente le haya gustado. No sé si tú quieres decir algo al cierre. Mira, lamento que se haya entorpecido la comunicación, eh, pero yo valoro cada espacio que uno tiene para poder mandar este mensaje, porque no es el mensaje oficial. Y la invitación está hecha a conectarse unos con otros y a poder encontrar nuestro propio camino a la sustentabilidad, porque todos los caminos que nosotros tenemos que construir ahora tienen que llegar a ese lado. La transformación más grande es cambiarse de carril y luego ahí empezar como uno pueda a dar los pasos. Y para eso hay organizaciones como la nuestra, que son especialistas, hay organizaciones de base,
hay gente en la empresa privada, en el Estado, que están tomando la delantera en esta transformación, y hay que reunir esfuerzos con cada uno de ellos para poder realmente hacer los cambios a la velocidad que se necesita. Y nos vamos a equivocar en el camino. No importa, no importa. Lo relevante es cambiarse nomás de camino, ¿ok? No hay que tenerle miedo a la experimentación. Yo soy científica y eso es la base de la transformación y del aprendizaje. Así que esa es la invitación. Y gracias por conversar. ¿Cómo podrían conectarse con la WCS? ¿Cómo pueden entrar en contacto con la fundación? ¿Aló? ¿Ahí me escuchaste? ¿Bárbara? Parece que perdimos la conexión con Bárbara. No sé, ¿Ahí me escuchas? Sí. Ya. ¿Cómo la gente podría ponerse en contacto con la... Perfecto. Pueden poner... Bueno, es fácil ponerse en contacto wcschile.org y también Bárbara Saavedra, WCS, estamos en las redes, en cualquier lado. Perfecto. Es muy fácil, Fenómeno. es muy fácil la conectividad. Esa es la gracia del Internet, cuando funciona. Fenómeno. Muchísimas gracias, Bárbara, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Yo siento que salí nutrido después de esta conversación y ojalá que tenga un efecto ecosistémico sobre la gente que nos escuchó, de verdad. Esperemos. Sí, claro, así, exactamente. Vamos a cruzar los dedos para que efectivamente de esta conversación surja gente motivada por empezar a hacer su aporte, ¿cierto? Desde su capacidad. Muchísimas gracias, Bárbara, y por supuesto le agradecemos al Banco Santander esta oportunidad de conversar, de aprender, de reunirnos en torno a contenidos de valor. Eso es lo que ha sido básicamente esta experiencia de los Web Café Santander. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo, Bárbara. Un gusto conocerla.